Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, verso 5. Me ayuda Media con los versículos. Filipenses capítulo 2, verso 5. Dice esto la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Qué hermoso esto. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Qué hermosa palabra para la gloria de Dios. Si le aplaudí, que sea con gozo. Tome asiento, por favor. Tome asiento, por favor. La palabra comienza diciendo algo muy importante. Dice: haya pues en vosotros este mismo sentir. Sentir es forma de pensar. El pensamiento que determina las decisiones que tomamos, las reacciones que tenemos, la manera en cómo vivimos. De eso está hablando el apóstol Pablo acá. Nuestra forma de pensar dirige nuestras acciones en la vida. Nuestra forma de pensar, los patrones, el marco de pensamiento, desde donde nos paramos para ver las cosas, determina cómo accionamos y ejecutamos las cosas en la vida. Esta semana alguien me decía en una consejería: ¿sabe qué? Quiero sanar mi forma de pensar, porque siento culpa. Hay muchas cosas que he perdido por causa de no pensar lo que Dios piensa. Hay muchas cosas que no puedo ver y que Dios dice que ya tengo. Hay muchas cosas que siento dentro de mí, pero reconozco que son mis pensamientos lo que me llevan a sentirlo. Una cosa es tener una nueva vida en Cristo, y en Cristo tenemos una nueva vida. La palabra de Dios dice que en Cristo las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Las viejas pasaron y aquí las cosas son hechas nuevas. Pero tener una nueva vida en Cristo nos lleva a nosotros a tener una nueva forma de pensar, una nueva forma de vivir, una nueva forma de actuar. Una cosa es estar en Cristo y otra cosa es crecer en Cristo. Yo puedo estar en Cristo, puedo estar en un lugar, pero una cosa es estar en un lugar y otra cosa es crecer en ese lugar. Usted puede estar en esta congregación, pero otra cosa es crecer en esta congregación. La palabra dice que estamos llamados a ser como árboles plantados junto a corrientes de aguas, no en cualquier lugar. Los árboles no crecen en cualquier lugar. Los árboles crecen en una buena tierra. Dice que estamos llamados a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua que dan fruto. Eso quiere decir que crecen, que su crecimiento se manifiesta para que pueda ser un canal de bendición para otros, un fruto que otros puedan comer, un carácter que otros puedan tener. Pero dice a su tiempo. Hay un factor clave llamado paciencia, algo que a veces nos cuesta mucho. El otro día pastor bromeaba y me decía: yo tengo 2 hijitas, una se llama Paz, la otra se llama Esperanza. Me dijo: bueno, le falta paciencia. Y creo que en cierta medida todos llegamos a ser muchas veces impacientes para ver ese fruto, para contemplar cómo crecemos. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra confianza, ahí descansa nuestra confianza, que el que comenzó la buena obra nos mantiene firmes y nos acerca. Hace un ratito atrás me despedí de mi hija menor, de Pasita. Cumplió 2 años recientemente y el Señor me recordaba algo. Yo recuerdo que cuando ella nació, unos días después que nació, yo la tomé en brazos. Teníamos que ir a un retiro de hombres acá en la iglesia. Y recuerdo que la tomé en mis brazos y le dije: hija, te amo mucho. Hija, te amo. Y le comencé a dar besitos por todos lados y abrazar. La sostenía en mis brazos, con una manito la podía levantar, era una recién nacida. Y le digo: hija, yo quisiera que me respondieras a lo que te estoy diciendo, pero entiendo que ni siquiera reconoces que soy tu papá. Y en efecto,
En ese momento los niños no reconocen quiénes son sus padres. De hecho, no ven con claridad ni a color y apenas están aprendiendo a escuchar. Pero el Señor en ese momento me trajo una impresión a la mente, y era que mientras yo viese a mi hija crecer, habían palabras que iba a escuchar salir de su boca. Y hace unos días que cumplió ya 2 años, estábamos cantándole el cumpleaños, y cuando terminamos de cantarle su segundo añito, ella me abraza, me da un beso y me dice: papá, te amo. Y cuando iba saliendo de la casa, está enfermita ahora, me está viendo, hola paz, hola esperanza, me dijo: papá, te amo mucho. ¿Sabe qué? Nuestras palabras evidencian el crecimiento que tenemos. La manera en cómo respondemos a la presencia de Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor, evidencia el crecimiento que tenemos. Esa conciencia de que nuestro Padre está presente nos lleva a nosotros a descansar, porque sabemos que papá tiene todo en control, porque sabemos que papá sabe a dónde vamos, porque sabemos que papá es el que nos ayudará a mantenernos firmes. El asunto es permanecer con papá, es permanecer con papá. Hablando de decisiones, es importante pensar en Él. Es importante pensar así como nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo el apóstol Pablo: tengan ustedes la misma forma de pensar del Hijo. Tengan ustedes la misma forma de pensar que Cristo Jesús. Es lo que está diciendo. Lo que determina nuestras decisiones, escúchenme, nuestras relaciones, nuestro destino, no son ni deben ser las circunstancias que enfrentamos, sino la forma en que pensamos. Nuestra mente es el campo donde se ganan o se pierden las mayores batallas de la fe. Todo parte acá en nuestra mente. 2 personas pudiesen estar enfrentando lo mismo y tener perspectivas diferentes. 2 personas pudiesen estar viendo las mismas oportunidades y reaccionar ante ellas de maneras diferentes. No sé si Media tiene las imágenes que le compartí, que me pongan la de la piedrita por allí. No sé si la tenían y me ayudan. ¿Usted ve eso que está allí? Hace unos años vi esta imagen y me llamó mucho la atención. Son 2 animalitos que se encuentran en el camino con una piedrecita y uno se enoja. A ver, ¿a quién se parece este acá? No señale a nadie. Ese era yo antes de Cristo. Ese es mi retrato antes de Cristo. Y él dice: una piedra en el camino, y se enoja y está así. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No quise retratar a nadie acá. Pero el otro está viendo la misma piedra y dice: es un puente para poder pasar. Y esa es la realidad. Una misma piedra en el camino que pudiese representar cualquier cosa, para 2 personas pudiese generar distintos tipos de pensamientos, de percepciones, de reacciones, y así es la vida. La manera en cómo vemos a Dios determina cómo pensamos. La manera en cómo vemos a Dios determina en cómo reaccionamos. La manera en cómo vemos a Dios y lo que Dios es para nosotros determina lo que esa piedra será en medio del camino. Y tenemos que cuidarnos de no ser como el salmista Vicente. ¿Alguien conoce al salmista Vicente? ¿No? ¿Tú lo conoces? El salmista Vicente, que dice: una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¿Se la saben, vio? Padre amado, los quiero ver cantando así luego la alabanza. Pero sabe que esa es la realidad. Pudiésemos, por causa de los desafíos, de las piedras, de las aflicciones que enfrentamos, pasarnos la vida rodando y rodando y dando vueltas en el mismo lugar, como el pueblo hebreo en el desierto, dando vueltas en el mismo lugar como la piedra rodando. Parece que el salmista Vicente iba en contra de la palabra, pero tenía razón en algo. De hecho, cuando el pueblo llega a la tierra prometida, usted conoce la historia, el libro de Jueces, la palabra dice que llegaron a la tierra prometida y el Señor les dice: van a tener que renunciar a algunas cosas, obedezcan, les va a ir bien. Pastor estuvo meses hablándonos de Deuteronomio en esa palabra. Pero ¿sabe qué? Ellos desobedecieron y la palabra dice que siguieron dando vueltas en lo mismo. No solamente una vez, sino por generaciones. El Señor les hacía prosperar. Ellos prosperaban, tenían salud, tenían riquezas, tenían bienes, se levantaban, pero luego por causa de su rebeldía hacían cualquier cosa y
La palabra dice que los enemigos llegaban, los sitiaban, acababan con todo, y ellos nuevamente se levantaban en medio de su aflicción a clamar al Señor. Y como el Señor es misericordioso, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de dar muchas vueltas, el Señor los llevaba a levantar de nuevo, y los levantaba de nuevo, y pasaba un tiempo, prosperaban y caían en lo mismo. Y así se pasaron generaciones y generaciones, generaciones y generaciones. Y la palabra dice en Jueces, termina diciendo Jueces capítulo 21 verso 25: en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como no había una autoridad que se reconociese, vivían dando vueltas una y otra vez en lo mismo, una y otra vez en lo mismo. Y me recordé, Mauricio, de lo que decía el salmista Vicente: con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. Y puede que esa sea nuestra manera de vivir hasta que reconocemos que por encima de lo que nosotros podemos decir hay un Dios soberano, poderoso, grandioso, que tiene autoridad en el cielo, en la tierra. Todo principado y potestad se sujeta delante de Él, y que yo también estoy llamado a reconocer esa autoridad. Mire, hay momentos en la vida en donde nosotros también nos encontramos piedras en el camino. Hay momentos en la vida en donde a nosotros nos lanzan piedras en el camino, como al apóstol Pablo. Pero las piedras que le lanzaron a Pablo no lo llevaron a dar vueltas. Las piedras que le lanzaron a Pablo no lo llevaron a apartarse del Señor. Las piedras que le lanzaron a Pablo lo llevaron a él a levantarse a pesar de los golpes, para seguir predicando la palabra, para interceder delante del Señor, para prepararse a hacer la voluntad de Dios. Y usted y yo también. Puede que en la vida nos hayan lanzado piedras, alguien nos haya decepcionado, nos hayamos tropezado en el camino, pero cuando usted y yo reconocemos la autoridad de Cristo, hasta ese momento dejamos de vivir dando vueltas y comenzamos a tener una dirección clara. Porque la palabra dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es de muerte. Pero cuando tienes una conciencia plena de quién es la autoridad y de esa reverencia ante la palabra del Señor, lo que comienza a pasar es que la palabra del Señor comienza a ser tu GPS. Quizás ibas derecho todo el tiempo. De hecho, me acordé de algo. ¿Les puedo contar? Ay, padre, no sé si contar, me da vergüenza lo que les voy a contar. Hace unos años atrás, yo recuerdo que estaba trabajando en un lugar que quedaba a 12 horas de mi casa, y teníamos que conducir. Me iba toda la semana, los fines de semana, 12 horas conduciendo con un grupo de compañeros de trabajo. Llegábamos al lugar y luego los días viernes en la noche nos regresábamos. Y yo recuerdo que la primera vez que me entregaron el auto a mí, en ese momento fue hace algunos años, no había GPS como ahora. Recuerdo que me preguntaron: ¿conoces la dirección? Y yo les dije: sí, yo conozco la dirección, me he venido varias veces con ustedes. Ya estaba oscureciendo. De pronto vamos en el camino y tomamos una autopista. Yo seguí derecho. Mire, para que tenga una idea, es como decir, yo iba de acá a quizás a La Serena. Yo seguí derecho y pasaron 2-3 horas y ellos me preguntan: ¿no tenías que cruzar en algún lugar? Y yo les digo: es que no he visto el aviso todavía, no lo he visto. Y seguimos, y como 3 horas después encontramos a algunos guardias en medio de la calle. Yo bajo la ventana del auto y le pregunto: ¿será que vamos camino hacia este lugar? Y ellos me dicen: no, dejaste hace 2 horas atrás la intersección para cruzar. Para que tenga una idea, yo debía llegar a La Serena, iba camino a Temuco. Me querían matar mis compañeros, de verdad me querían matar. En ese momento me quitaron el auto y nunca más, mientras trabajé en ese lugar, me dejaron tomar un auto. Pero ¿sabe qué? Eso es lo que pasa con nuestra vida también. Hay cosas que podemos perder por causa de perder la dirección, por pensar que tenemos la razón, por pensar que siempre sabemos a dónde estamos yendo, por no cruzar en medio del camino. Y son esos giros en la vida los que nos permiten a nosotros llegar a un destino y no estrellarnos. Cuando leemos esto nos damos cuenta que la palabra está llena de hombres. El apóstol Pablo fue uno de ellos. Está escribiendo esta carta. Él también tuvo piedras en el camino.
Él en ese momento estaba en una cárcel, encadenado. Pero la palabra dice que aún estando allí, él vio esa cárcel como un puente. Dice Filipenses capítulo 1 verso 12, aquellos que le estaban leyendo: las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Hay momentos en la vida en donde no te das cuenta que lo que enfrentas y esas piedras en el camino pueden redundar para el progreso del propósito de Dios. Porque nosotros tenemos una mirada muy sesgada, pero como decía alguien anoche, el Señor tiene un panorama completo de todas las cosas. Y cuando somos conscientes de que tenemos a un Dios que conoce el panorama completo, puede que estés en un lugar incómodo hoy, pero ¿sabes qué? Tranquilo, que esa cárcel va a ser una oportunidad para que progrese el propósito de Dios, para que seas fortalecido por el Señor, para llevarte a crecer en ese lugar. Tu llamado y mi llamado es poner la mirada en Cristo. Esta misma palabra, forma de pensar, es la que está en Colosenses 3 capítulo 1. Si pues has resucitado con Cristo, pon la mira, piensa que tu forma de pensar sea conforme a las cosas de arriba. Y yo no sé cuántos resucitados con Cristo hay acá, o cuántos van a salir por esa puerta reconociendo a aquel que ha muerto por sus pecados. Pero ¿sabe qué? Pablo en esa cárcel podía estar tranquilo, porque aunque estaba encadenado, él estaba en paz, porque sus pensamientos estaban llenos del propósito de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Te caíste, sigue pensando en Él. No sabes qué hacer, sigue pensando en Él. Estás caminando en Él, no dejes de pensar en Él. Porque la palabra nos enseña que esa paz no es ausencia de esas piedras, de esos obstáculos, de esos desafíos, de aflicciones, de crisis y afanes. Todos lo tenemos todos los días. Juan capítulo 14 verso 27, recordaba Mauricio esta mañana, dice el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero escuche lo que dice, media me ayuda allí: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. El Señor deja claro acá que la paz no depende de lo que pasa a nuestro alrededor, que no es la tranquilidad que nos da el que todo vaya a salir bien, el que no hayan problemas como la paz que ofrece el mundo, sino que por el contrario es algo que trasciende a las dificultades, a los miedos que podamos tener, a las ansiedades que podamos tener. Es una paz que viene por causa de que confías en el Señor, en su autoridad, en su amor, en su propósito, en su eternidad, incluso en medio de las cárceles y las situaciones complejas. Una paz que solo se mantiene, y escúcheme esto, cuando te mantienes en comunión con Él. Porque esa comunión es la que protege tu corazón y también tu mente. Esa comunión es la que protege tu corazón y también tu mente. Y no se trata solo de sentir algo, porque la paz que experimentó el apóstol Pablo acá hacía que él fluyera para llevarla a otros, que las decisiones que él tomara, las relaciones que él tenía, las reacciones que tenía, pudiesen manifestar esa comunión con Él. Y ese es nuestro propósito en esta tierra: manifestar a Cristo, darle gloria a Cristo y aprender a pensar de manera que podamos interpretar lo que vivimos y lo que enfrentamos conforme a su verdad, no conforme a nuestros propios criterios. No conforme a nuestros propios criterios. Hay algunas cosas que pudiésemos ver. José, por ejemplo, en medio del camino, la palabra nos enseña, fue vendido. Su familia lo decepcionó, su propia familia lo vendió. Yo me imagino que no debió de haber sido cómodo estar en medio de una cisterna sufriendo, pero esa cisterna fue un puente. Esas decepciones fueron un puente para que luego fuese levantado y su familia y una generación entera y un pueblo de Dios pudiese ser preservado a lo largo de la historia, y que cuando llegaran a estar enfrente de ellos, Él no se parase para reprocharles, para culparles, sino para decirles más bien: ustedes pensaron mal en contra de mí, pero el Señor lo encaminó a bien. Y el Señor me mostraba eso mientras leía. Hay gente que quizás se ha hecho mal
Pero cuando se enciende la fe en ti, la conciencia de la soberanía de Dios en tu vida, esa mentalidad de sujeción, de obediencia, pones tu mirada en Cristo, tus pensamientos en Cristo, y también puedes decir: lo que quizás me hicieron, lo que quizás enfrenté, lo que quizás me dañó en el ayer, no será sino una oportunidad para que el Señor me muestre su bien mañana. Porque su palabra dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y lo que tengo que hacer es amar a Dios. Y mientras ame a Dios, sé que viva lo que viva, enfrente lo que enfrente, aquello será un puente para ver la bondad de Dios, para ver la fidelidad de Dios, para ver el crecimiento de Dios, para ver la presencia de Dios en mi casa, para ver el orden de Dios en mi casa. Ese es el llamado que tenemos, para que muchos no se hundan en donde yo me hundí, para que mi vida pueda ser un canal de bendición para otros. Nuestro Señor Jesucristo también enfrentó obstáculos, piedras en el camino, la cruz, el sufrimiento, el rechazo, pero su manera de pensar lo llevaba a ver lo que el Padre estaba viendo. ¿Sabe? Una cosa es estar cerca del Señor Jesús, otra cosa es pensar como el Señor Jesús. El apóstol Pedro estaba cerca del Señor Jesús, y el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos acerca de lo que habría de suceder. Él iba a padecer, iba a resucitar al tercer día. Pero Pedro llega y le dice: no, Señor, ten compasión de ti. ¿Cómo vas a hacer esto? Y el Señor le dice: apártate de mí, Satanás. A ver. Eso quiere decir que Satanás pudiese querer sacarte de un padecimiento para que no se cumpla el propósito de Dios. Eso quiere decir que Satanás pudiese estar interesado en sacarte del proceso y de aquello que el Señor quiere enseñarte en medio de un proceso para que no crezcas. Eso quiere decir que hay procesos que el Señor permite en tu vida, aflicciones, para que en medio de ellas puedas obedecer a su voluntad, a pesar del dolor que puedas sentir, de la tristeza que puedas sentir, para que su propósito se manifieste. Eso es lo que quiere decir. Entonces, una cosa es estar cerca del Señor Jesús. Estamos cerca del Señor Jesús, pero otra cosa es tener la mente del Señor Jesús. Otra cosa es pensar lo que Él piensa y anhelar lo que Él quiere. Por supuesto que sí, hay padecimientos que, más allá de que fuesen algo que el Señor quería que viviésemos, fueron la consecuencia de una mala decisión, de una decisión que no estaba fundamentada en la verdad. Pedro no estaba pensando en la palabra en ese momento, por lo tanto no podía ver más allá, a pesar de que estaba cerca del Señor Jesús. Quería evitarle un sufrimiento que iba a ser un puente. Iba a ser un puente. Hay sufrimientos que en nuestra vida van a ser un puente, y que son un puente, porque aquello en lo que nosotros somos consolados, el Señor nos llevará a consolar a otros. Si alguien, recíbame eso, porque tus procesos de hoy, si entiendes esto, van a ser testimonios de fe para alguien mañana. Van a ser testimonios de fe para alguien mañana. Hay procesos que son como un niño en un vientre. Si sales antes de tiempo y te desconectas del cordón umbilical, mueres. El asunto no es lo que enfrento, lo que vivo. El asunto es a dónde estoy conectado. Hay procesos que son como un vientre, y en ese vientre necesitamos aprender a crecer. Está creciendo una vida obediente, está creciendo un corazón quebrantado. La palabra dice: el alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es santo. El que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Hay procesos que te llevan al quebrantamiento, a la renuncia, a la rendición delante del Señor. Hay procesos que delante de Dios le pedimos salir, pero el Señor dice: sí, está bien, yo estoy en control, pero estoy gestando algo allí que quiero que veas. Estoy quebrando algo que no te va a permitir cargar luego lo que te quiero dar. Necesito primero darte el carácter, la fortaleza, estando allá adentro, para que mañana, cuando tengas esto, no te apartes de ese cordón umbilical, porque te vas a abortar, te vas a salir, te vas a ir, te vas a apartar. ¿Y qué hago? Pedro había escuchado la palabra, pero no la retuvo. Una cosa es oír la palabra, otra cosa es entender la palabra, pero otra cosa es retener la palabra. Lo que usted está recibiendo en ese día es una semilla.
No vengamos a la iglesia solo a comer el fruto. Nos comemos la manzana y botamos la semilla. La semilla es la que va a dar fruto, pero la semilla es para sembrarle el lunes, para regarle el martes, para abonarle el miércoles, para mirar cómo va el viernes. Para eso es la semilla es la palabra de Dios. Pedro escuchó la palabra, pero no la retuvo. Amada familia, aprendamos a retener la palabra, a pensar la palabra, a creer la palabra, a confiar en la palabra, a obedecer la palabra de Dios. Yo no sé cuál es la piedra de algunos en esta tarde, pero quizás para algunos es una tentación. Y sabes que tienes tentaciones, hay luchas que tienes. Retén la palabra, guarda la palabra, medita en la palabra, vive la palabra. Quizás es una necesidad. Guarda la palabra, retén la palabra, medita en la palabra, mira la palabra, contempla la palabra. Quizás es una aflicción. Retén la palabra, guarda la palabra. Quizás es un dolor, quizás es la indiferencia. Guarda la palabra, retén la palabra. Admira la palabra, porque lo que contemplas se transforma. Lo que está diciendo Pablo en esos versos, Filipenses capítulo 2, es: piensen como Cristo pensaba. Haya pues en vosotros la misma forma de pensar que también hubo en Cristo. Lo que está diciendo allí, si también la hubo en Cristo, entonces yo lo puedo imitar a Él. Lo que usted y yo contemplamos transforma la manera en cómo vivimos. Lo que usted y yo admiramos, lo que usted y yo vemos, lo que usted y yo amamos, transforma la manera en cómo vemos y vivimos. Por eso un hombre conforme al corazón es como un David en el Salmo 27, que le dice al Señor: Señor, una cosa te pido. Porque una cosa es lo que le pedimos a Dios, pero después dice: una cosa te pido, una cosa he demandado delante del Señor, pero esta buscaré. Y es que cada día, no un día, sino que cada día pueda estar yo en su casa, contemplando la hermosura de mi Señor y aprendiendo delante de su presencia. Contemplando, David aprendió a contemplar al Señor. Mientras usted contemple al Señor, usted tendrá una vida firme en el Señor. Mientras usted esté contemplando al Señor y la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús se dará cuenta que esas tentaciones en donde ayer caía, en el mañana no serán una piedra de tropiezo. Porque lo que contemplas, eso amas. Lo que contemplas, eso buscas. Lo que contemplas, eso dirige tus pensamientos. Y es lo que está pasando acá. Mire, ¿sabe qué? Esta semana mi esposita estaba haciendo un queque. Alguien ha hecho queques acá, un pastel, y me dijo: no abras el horno. Me dijo: no, algunos lo han dicho. Me dijo: no abras el horno, que todavía le falta, me dijo. Y el asunto es que yo le pregunto: ¿y por qué? Porque ¿cómo es que se le dice cuando el pastel no cuaja, no sale crudo? Exacto. Entonces, si el pastel se saca del horno antes de tiempo, queda mal. Nadie lo puede disfrutar, pero el que lo está preparando sabe que ese horno, y en ese horno ese pastel va a crecer. Ese pastel se va a ensanchar. Lo que está aguado en ese horno se va a poner firme. Lo que estaba crudo se va a cocinar. Y ¿sabe qué? Así es nuestro Padre con nosotros. Podemos estar en un horno, pero Él es el que sabe qué es lo que está creciendo adentro, qué es lo que está siendo formado adentro, cuándo vamos a salir de ese horno. Él es el Padre que tiene cuidado de nosotros aún en medio de ese horno. Él es el que le pone la temperatura que necesitamos. Él es el que nos provee de los ingredientes que necesitamos. Ese es el Padre que está con nosotros en medio de los hornos de la vida. Yo no sé si quizás alguien acá puede que usted esté en un horno. Si le da gloria, désela a Cristo. Puede que usted esté en un horno, pero hay hornos que para nosotros no tienen sentido. Pero cuando estamos en Cristo, escúcheme esto: ese horno será la antesala de un testimonio. Ese horno será la antesala de un testimonio. Porque el que está bajo control no es ese que está acá, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Es Él, es Él, es Él, es Él. Y eso, amada familia, es tener una forma de pensar diferente, una forma de pensar a la manera de Cristo. Y la pregunta es: ¿dónde están nuestros pensamientos? Nuestra mente es el campo que determina la cosecha que tendrá nuestra vida. Eso que está acá es el campo que determina la cosecha que tendrá nuestra vida. La pregunta es: ¿qué estamos cultivando acá?
Estamos cultivando quizás orgullo, indiferencia, podemos cultivar duda, podemos cultivar miedo, podemos cultivar odio, impaciencia, o por el contrario podemos aprender a cultivar gratitud, podemos aprender a cultivar obediencia, humildad como nuestro Señor Jesucristo, rendición delante de Él, a pesar de los tiempos que vivimos. Lo que Pablo nos está diciendo es: aprendan a pensar como Cristo pensaba. No se trata solo de creer en Él, se trata de adoptar la mentalidad de Cristo. Todos nosotros venimos de distintas culturas, contextos, pasados, pecados, errores, formas de pensar. A pesar del tiempo que puedas tener o no dentro de una congregación, tengas un día y hoy sea la primera vez, o tengas 80 años. Una cosa es creer en Cristo, pero otra cosa es adoptar la mentalidad de Cristo, su forma de ver la vida, su forma de responder ante el conflicto, su forma de responder ante el dolor, ante la aflicción, ante los errores de los demás, ante las necesidades, su forma de servir, su forma de obedecer. El problema es que muchas veces queremos seguir a Cristo, pero queremos seguir pensando en los patrones de pensamiento de este mundo. Queremos seguir a Cristo, pero queremos seguir pensando en los patrones de pensamiento de este mundo. ¿Y sabe qué? La palabra nos enseña que eso no es coherencia. Hay cosas que en la vida debemos reconocer que delante de Dios, como decía el apóstol Pablo acá, las tenemos que ver como basura. ¿Me presta cedercito? Por acá me prestaron una canastita para simular lo que algo tenía que traer, ¿no? Mauricio esta mañana estuvo tremendo, algo tenía que, pero me prestaron una canastita para hacer las veces de lo que sería un basurero en tiempos de Jesús. Y esto es como un basurero en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que muchas veces podemos llegar a una nueva vida en Cristo, pero como Heidi, irnos con una canastita de cosas que estaban en la casa. Y lo mismo ocurre con nosotros. Una cosa es reconocer que en Cristo Jesús soy una nueva criatura, que en Cristo Jesús ya no vivo en condenación, que en Cristo Jesús ahora todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero otra cosa es llevarme la basura a la casa y pretender caminar libremente con un peso muy grande. Y hay algunas cosas que nos enseña este pasaje que son contrarias a aquello que el Señor nos muestra que es una forma de pensar conforme a lo que Dios quiere. Esta es una de ellas, es el orgullo. La palabra dice: haya pues en vosotros esa misma forma de pensar de Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él fue humilde. El orgullo te lleva a aferrarte. El orgullo te lleva a aferrarte a lo que tienes o a lo que no tienes. El orgullo te lleva a poner las cosas que Dios no ha dicho en el primer lugar. Un pensamiento lleno de orgullo, como ocurría en ese tiempo, y el Señor les estaba advirtiendo que se cuidaran de eso, te lleva a compararte con los demás y a medir la fe inclusive por lo que otro puede tener. Eso se llama orgullo. Compararte con otros, compararte con lo que otros logran y preguntar si ¿por qué no a mí? ¿Por qué el Señor no respondió el milagro a mí? ¿Por qué a otros sí le respondió y le hizo el milagro y a mí no me lo ha hecho todavía? Y comienzo a compararme con la gente. El orgullo te lleva a pensar más en ti mismo que en el Señor. El orgullo te lleva a no darte cuenta que naciste para ser un canal de bendición y te impide ver el propósito de Dios porque solo estás ensimismado. El orgullo no te deja ser corregido porque no te gusta que te corrijan, o quizás tienes un rechazo a la autoridad. Cuando hay abundancia de orgullo en la canasta de basura que llevo, entonces ese orgullo no me permite estar en paz, porque lo que sacó al hombre de la paz fue el orgullo, fue querer ser como Dios, fue desobedecer al Señor. El orgullo entró. Con que Dios dijo la serpiente. El orgullo nos lleva a darle lugar a las palabras de otros que Dios no ha dicho, a darle lugar a la presión social. Es que voy a hacer esto porque la mayoría lo hace, o voy a dejar de hacerlo porque la mayoría le da like. Dependiendo de los likes que tenga, lo sigo o no lo sigo. Eso es un corazón orgulloso. Pero ¿sabe qué?
Humildad es lo contrario. Humildad es reconocer que eres lo que Dios dice que eres. La humildad te lleva a poner en primer lugar lo que Dios dice a pesar de lo que yo quiero. Eso es humildad. Adán dejó el orgullo entrar a su casa y el orgullo lo sacó de su presencia. Dios estaba en el mismo lugar, pero ellos ya no eran libres, ahora eran esclavos. Comenzamos a llevar cadenas y comenzamos a llevar cadenas como estas. El orgullo es como una cadena que no te deja avanzar, que es pesada. Podemos ir a la iglesia, una cosa es ir a la iglesia, otra cosa es que salgan los pensamientos de orgullo de nuestra vida. El orgullo se metió en la casa de Adán, y cuando el orgullo se metió en la casa de Adán, se metió el temor. Adán, ¿dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. El orgullo te lleva a esconderte de Dios porque crees que no lo necesitas. Y cuando se metió el miedo en la casa, también entró el dolor, la contienda, las peleas, la envidia, el asesinato. Entraron las cadenas, entró el orgullo. Una forma de pensar llena de orgullo en una cesta de basura que no estamos dispuestos a soltar no nos permite pensar como Cristo piensa. Por lo tanto, no podremos experimentar la paz que Cristo ya dijo y ya nos ha dado que tenemos. Entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay algunas otras cosas acá en esta canastita. ¿Sabe qué es eso? Resistencia a la autoridad. La palabra de Dios nos enseña que Él se hizo siervo, tomó forma de hombre y se humilló. Es su forma de pensar, una forma de pensar que reconoce autoridad. La resistencia a la autoridad no te permite estar seguro. Pero ¿sabe qué? En ese pasaje el apóstol Pablo tiene una razón por la que les escribe a ellos esto. Él les escribe a ellos esto porque la palabra nos enseña que en ese tiempo él escribe a los filipenses. Por eso se llama la carta a los filipenses, obvio, ¿no? Pero ¿quiénes son los filipenses? Los filipenses eran un conjunto de personas que por lo general estaban retiradas del ejército de Roma, personas que antes estaban en posiciones de autoridad. Muchas personas que durante mucho tiempo estuvieron en medio de una guerra, en medio de conflictos, pero que ahora estaban en un lugar acomodados, políticamente bien, económicamente bien. ¿Sabe qué? A veces la resistencia a la autoridad que ellos pudieron haber tenido y las razones por las cuales el apóstol Pablo les estaba escribiendo a ellos también pudiesen ser las nuestras. Alguien que está mucho tiempo en la guerra está acostumbrado a sobrevivir, y muchos acá quizás nos acostumbramos solo a sobrevivir, a defendernos constantemente de lo que otros podían hacer, a mostrar fortaleza externa aunque por dentro estuviésemos rotos, pero con heridas internas que nunca fueron tratadas. Personas que crecieron bajo control, quizás un padre autoritario, criticados, no sirves para nada, así no se hace, injusticias. Y entonces cuando se les habla de autoridad o de obediencia, asocian la obediencia a dolor. Eso nos lleva a resistir la autoridad. Nos lleva a resistir la autoridad. Segunda de Reyes capítulo 5, había un hombre, era un general exitoso. Usted lo conoce, se llama Naamán. Él estaba acostumbrado a mandar. Y quizás algunos me dirán acá, tengo al lado a alguien que también está acostumbrado a mandar. Pero a pesar de que él estaba acostumbrado a mandar, a ganar batallas, por dentro estaba leproso, tenía necesidades, y la palabra nos enseña que se acerca el profeta Eliseo y no fue tratado como él esperase. Se ofendió porque él sabía dar órdenes, pero no sabía recibirlas. Y cuando no sabes recibir órdenes, entonces no puedes acatar instrucciones. ¿Y sabes qué pasó? Que Dios tuvo que quebrantar su orgullo para que entendiera que la verdadera sanidad venía en medio de la rendición y no del control que él quería tener sobre las cosas. Hay sanidades que vamos a tener acá adentro, e inclusive respuestas que están aguardando a la sumisión del hombre. Hay sanidades, hay respuestas que están aguardando a la sumisión, a la mansedumbre, al reconocimiento de la autoridad del hombre. Bienaventurados los mansos,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos reciben cosas por causa de su mansedumbre. Naamán fue un ejemplo. He conocido a lo largo de estos años muchas personas que han vivido en modo supervivencia. Hay padres acá que trabajaron desde jóvenes. Hay hombres, mujeres que salieron adelante a fuerza del empuje, de esfuerzos. La vida fue dura, fue difícil. Y hoy les cuesta pedir ayuda. Hoy les cuesta confiar. Hoy les cuesta depender incluso de Dios. Por eso les cuesta obedecer. Porque por dentro dicen, si no lo hago yo, entonces nadie lo va a hacer. Y se nos habla de autoridad, se nos habla de obediencia, pero no podemos concebir esa obediencia. A Naamán le pasó que él era un hombre acostumbrado a mandar, no obedecer, y su orgullo casi le impide recibir un milagro. Que no nos pase a nosotros. ¿Puede levantar su manito? ¿Puede ponerla sobre su cabecita? ¿Puede decirle, Señor, que no nos pase a nosotros? Que tengamos pensamientos llenos de altivez, llenos de orgullo, en donde pongamos nuestros criterios por encima de su palabra. Eso fue lo que le pasó a ellos. Por el contrario, hay otros que están acostumbrados a no someterse, que quizás son líderes, tienen cierto prestigio social, cierto poder, cierta jerarquía en algún área terrenal, y por causa de aquello aprenden a protegerse para no verse vulnerables, y les cuesta exponerse delante de Dios para reconocer y aceptar su autoridad. Moisés, por ejemplo, nos enseña la palabra que fue rechazado por su propio pueblo. ¿Recuerda usted que Moisés mató a un egipcio? Y le preguntaron, ¿quién te puso por juez? Huyó y se aisló 40 años y estuvo ocultando su llamado bajo una identidad de pastor. Y cuando el Señor lo llama, su forma de responder es, yo no soy hombre de palabras, envía a otro. ¿Por qué yo, Señor? Los años lo habían vuelto inseguro. Los años lo habían vuelto inseguro. Pero el Señor tuvo que romper de la misma manera como sigue rompiendo corazas en ese tiempo, para mostrarnos que a pesar de las inseguridades del hombre, la voluntad y la palabra de Dios y el propósito y su plan prevalecen, a pesar de nuestros temores, inseguridades. Y el apóstol Pablo lo entendió. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía para no hacer lo que Él nos ha llamado a hacer, para no tomar sus direcciones, para no ser obedientes, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso quiere decir que yo puedo tomar esta carne, y puedo tomar esta carne porque el Señor me ha dado la capacidad de hacerlo y obedecer a lo que Dios me dice. Hay hogares que hoy están rotos por causa de que han vivido algo de esto. Hay vidas que hoy están rotas por causa de que han vivido algo de esto. Pero basta con que un hogar reconozca la autoridad de Cristo para que hayan cosas que se pongan en el orden de Dios. Lucas capítulo 7, había un hombre que la palabra dice que era el centurión. Había crisis en su casa. A veces hay crisis en nuestras casas. A veces hay crisis en nuestras vidas. Allá había un siervo que se estaba muriendo adentro, pero él reconoció que lo que necesitaba era tener cerca la autoridad de Cristo. Eso fue lo que reconoció. Y mandó un grupo de ancianos y les dice, vayan y hablen con él y díganle que venga a mi casa porque mi siervo está muriendo. Y yo he escuchado de él. Él había escuchado de él, pero una cosa es escuchar de la autoridad de Jesús y otra cosa es decirle a Jesús, yo quiero que tú con tu autoridad te metas en mi casa. Eso es otra cosa. Y la palabra dice que mientras él iba en camino, de pronto este hombre llama y envía unos amigos al encuentro del Señor Jesús, y en medio de ese camino le dicen, mejor no llegues a la casa porque te ha mandado decir que no se cree digno que entres en su casa, pero que él es también un hombre de autoridad. Él está bajo autoridad y sabe lo que significa la autoridad. Él tiene a otros debajo en autoridad y sabe que cuando le puede decir que vaya a hacer algo, lo va a hacer. Por lo tanto, lo único que te pide, Señor, es que mandes tu palabra. Porque ese hombre que tiene una crisis en casa reconoce que lo que hace falta en esa casa es una palabra de autoridad. Que una palabra de autoridad del Señor Jesucristo tiene poder para ordenar las cosas que estaban desordenadas. Que una palabra de autoridad del Señor Jesucristo tiene poder para sanar lo que estaba enfermo. Que una palabra de autoridad del Señor Jesucristo tiene autoridad para transformar un hogar entero. Y eso fue lo que pasó.
El Señor Jesús, en medio de ese encuentro, antes de responder, ¿saben qué pasó? Se detiene, mira a sus discípulos y les dice: estoy maravillado, estoy sorprendido, porque ni aún en todo Israel, ni siquiera con ustedes, he visto la fe que tiene este hombre. Porque la fe no tiene que ver y no se mide por aquello que tienes o no tienes. La fe se mide por la autoridad que reconoces. La fe se mide por la autoridad que reconoces, la sujeción que tienes de la palabra de Dios, la sujeción que tienes del Señor Jesucristo. Y cuando hay una casa que reconoce esa autoridad, en esa casa están fijados los ojos del Señor. Y el Señor les dice a ellos: ni siquiera en Israel. Ellos tenían tiempo caminando con Él. Ellos habían visto milagros, ellos habían escuchado sus palabras, sus enseñanzas. Pero eso quiere decir que nosotros podemos escuchar las enseñanzas del Señor, podemos ver milagros, podemos servir, podemos echar fuera demonios, podemos predicar la palabra y aún así no tener tal medida de conciencia de la autoridad de Cristo en nuestras vidas. Porque la fe que Cristo elogia es una fe que reconoce su autoridad, que reconoce su autoridad, que tiene temor a su palabra, que tiene temor a su presencia, que tiene reverencia a su presencia. Y la palabra dice, y esto es hermoso, Lucas capítulo 7 termina ese pasaje diciendo que cuando aquellos hombres regresaron a casa, aquello que antes estaba en crisis ahora estaba en orden. Porque en donde entra una palabra con autoridad, entra el orden de Cristo. Entre el orden de Cristo. Hay quienes están a un paso del orden de Dios, pero el asunto es reconocer la autoridad de la palabra. Ay, hermano, es que a mí me cuesta perdonar. Usted no sabe las cosas que me han hecho. Usted no sabe las cosas que tal persona me ha hecho. Ok, pero cuando tú tomas esa carne y obedeces al Señor, algo pasa por dentro. Algo se limpia por dentro. Algo que no te dejaba ver al Señor pasa por dentro. La palabra dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Obedecer a Dios te limpia el corazón. Obedecer a Dios te lleva a vivir bajo el gobierno del Espíritu Santo. Lo predicaba Mauricio esta mañana. Señor nos ha enviado un consolador. Podemos obedecer porque el consolador está con nosotros. Y también dice la palabra, Hechos capítulo 5, que el Espíritu Santo está con los que obedecen. El Espíritu Santo está con los que reconocen autoridad. El Espíritu Santo está con los que reconocen autoridad. Por lo tanto, si yo quiero en mi casa el fruto del Espíritu Santo, necesito aprender a reconocer autoridad. Puede que en el pasado, por causa de lo que viví, de lo que enfrenté, el Señor me mostraba algo mientras predicaba esto. No piense que estoy haciendo algo raro, extraño. Pero mientras estaba predicando, ahora me van a hacer un meme con eso. Pero venía una imagen a mi mente. Algunos rechazan la autoridad por esto. Algunos rechazan la autoridad por esto, porque cuando piensan en autoridad, piensan en una autoridad distorsionada. En una autoridad distorsionada. ¿Sabe qué? El Señor Jesucristo, siendo Dios, siguió siendo Dios, pero la palabra dice que tomó forma de hombre. Él tenía autoridad, pero vino como un siervo. Vino como un siervo para servir, para someterse al Padre, para mostrar amor. No vino con esto, vino con amor. Vino con amor. No quiero decir con esto, algunos podrían ver esto como un símbolo de disciplina. El Señor disciplina al que ama, pero la disciplina que el Señor entrega es una disciplina de redención, es una disciplina que te conecta con Él, con su amor. Que al final de esa disciplina, del proceso, de la crisis, al final del castigo, al final de las consecuencias de tu desobediencia, vas a ver el amor de Dios, vas a ver a Cristo, vas a ver la gloria de Cristo, vas a exaltar el nombre de Cristo, vas a ser más humilde, vas a crecer en reconocimiento de la autoridad. No será el orgullo, no será el afán, no será el dolor, no será la herida la que va a gobernar tu vida. Quizás hay alguien que ha visto durante mucho tiempo la autoridad de Dios de esta manera, pero Cristo vino con amor, dice la palabra. Él, siendo autoridad, se despojó de ser Dios. No vino con un cinturón, vino a servir. Vino a servir.
vino a servir, vino a servir. Y si podemos guardar su palabra, si podemos obedecerle, si podemos amarle y corresponder con ese amor en obediencia, es porque Él nos amó primero. Hay quienes ven al Señor como un Dios que solamente entrega reglas y lo que hay que hacer, y dejan de ver a ese Dios amoroso que se acercó a nosotros siendo pecadores para morir por nosotros. Aun cuando no teníamos un destino para morir por nosotros, aun cuando no teníamos esperanza para morir por nosotros. Y cuando se piensa de autoridad, quizás se piensa en esto, y quizás algunos pudimos crecer viendo esto en las manos de alguien. Quizás a algunos se les golpeó fuerte con esto, y a algunos eso les cause conmoción. Pero la pregunta es: ¿cómo estoy viendo a Dios? ¿Cómo estoy viendo la autoridad de Dios? Porque la autoridad de Dios te lleva a reconocerle a Él, te lleva a reconocer lo que es eterno, te lleva a reconocer lo que permanece, te lleva a reconocer que quizás en el pasado alguien te dañó, e inclusive hay quienes no se pueden someter a la autoridad y rechazan esa autoridad porque desconfían de la autoridad. Han visto hipocresía a lo largo de los años, han visto manipulación. En algún momento algún líder, alguien dañó tu corazón, un hombre, una mujer que tenía autoridad en tu vida, y comenzaron a preferir depender de sí mismos. Distorsionaron la autoridad. Creyentes, hijos de Dios, pero heridos. Personas que fueron avergonzadas, personas que fueron usadas, que fueron controladas, y ahora les cuesta someterse, abrirse e incluso servir al Señor. Algunos inclusive me han dicho: es que yo no me quiero congregar porque no le quiero rendir cuentas a nadie. Y dicen: yo y Dios estamos bien, pero no quiero nada con el cuerpo de Dios porque me dañaron allí. Personas que están cansadas de luchar, pero que no saben cómo rendirse delante del Señor porque aún les cuesta ver con mucha claridad lo que es la autoridad del Señor. Quieren paz, pero su corazón sigue modo defensa. Porque ven de esa manera al Señor. ¿Y sabe qué? La palabra dice, Filipenses capítulo 2 verso 5: haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo, al venir, no impuso esa autoridad, la entregó por amor. Y reconocer que Él estuvo dispuesto a limitarse, aún siendo Dios, y no dejó de serlo por amor, nos debe llevar a nosotros también a hacer lo que Él hizo. A nosotros muchas veces nos gobierna esto, la autosuficiencia. Nos gobierna la autosuficiencia y nos cuesta depender del Señor. ¿Y sabe qué? Muchas veces vivimos de esa manera, y por eso no nos sujetamos, llenos de ego. ¿Qué es ego? Es: me acerco al Señor, pero para que Él me responda a mí conforme a lo que yo quiero, conforme a lo que yo deseo, pero no reconozco su autoridad. El propósito de la vida es ser como Cristo. Romanos capítulo 8. El propósito de la vida es ser capaces a tomar ese ego delante del Señor y decirle: Señor, si esto necesita estar en la basura, yo quiero rendirme delante de usted, pero quiero vivir bajo su autoridad, porque reconozco que es en su autoridad, Señor, que yo encuentro paz. Es en su autoridad y en su presencia, Señor, que yo encuentro dirección. Es en su autoridad, Señor, que yo encuentro orden. Y así como en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, hay muchas cosas que pueden estarlo hasta que la creación reconoce a su creador, ese creador que ha dicho: hágase la luz, y la luz se hizo. Y habiéndose hecho la luz, separó las tinieblas de la luz, y el orden de Dios entró en la tierra.
Hermano, hermana, el Señor por medio de su palabra nos trae ese orden. Pero para vivir en el orden de Dios necesitamos reconocer la autoridad de Dios. Y para reconocer la autoridad de Dios necesitamos aprender a tener el pensamiento de Cristo. Y el pensamiento de Cristo es este. Él vino a esa tierra para mostrarnos un pensamiento lleno de humildad, un pensamiento lleno de sumisión delante del Padre, un pensamiento lleno de la voluntad del Padre. Un pensamiento que nos recuerda que quizás venimos de otras costumbres, conductas, pasados, pecados, contextos, heridas, problemas, conflictos. Yo no sé si alguien está acá con algo de eso. Todos lo estamos. Pero la palabra nos enseña que cuando nosotros pensamos como Él piensa, ¿sabe qué pasa cuando nosotros pensamos lo que piensa? Filipenses capítulo 4 dice esto. Le pido que se ponga de pie para que lo lea conmigo. Filipenses capítulo 2 dice esto. Verso 6, me ayuda media. Verso 6, Filipenses 2. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre. Qué tremendo es eso. ¿Sabe por qué? Porque alguien pudiese decir: es que yo no sé si Dios me entienda. Pero Él vino en condición de hombre. Cada vez que enfrentas dolor, puedes decir: el Señor sí comprende mi dolor porque Él lo experimentó. Cada vez que sientes ansiedad, puedes decir: el Señor experimentó ansiedad porque estuvo en forma de hombre. Cada vez que enfrentes tentación y no sepas qué hacer, puedes voltear tu mirada al cielo y decirle: Señor, yo sé que no tengo un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de mis debilidades, porque fue tentado en todo. Las tentaciones que hoy enfrentas, el Señor también las enfrentó tentaciones, también enfrentó dolor, aflicciones, el rechazo que algunos han enfrentado y están enfrentando hoy. Él también lo enfrentó. La decepción, Él también la enfrentó, ¿sabes? Su propia familia le rechazó. Aquellos que caminaron con Él lo dejaron en el momento de más profundo dolor. Él estaba en condición de hombre, pero dice que estando en condición de hombre, y a pesar de todo lo que vivió, de todo lo que vio, de todo lo que hicieron, de las injusticias que enfrentó, Él se humilló a sí mismo. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces hacerlo? Humillarnos a nosotros mismos es negarnos a nosotros mismos. Es decirle: Señor, quizás estoy padeciendo algo, pero lo que padezco no es mi Señor, usted es mi Señor. La enfermedad que tengo no es mi Señor, usted es mi Señor. Usted me puede sostener los años que quiera, con o sin diagnóstico. Es tener una necesidad y decirle: Señor, me niego a mí mismo, Señor, y reconozco quién es usted frente a esa necesidad. Es reconocer que quizás tienes un título, un postítulo, o quizás no tienes ninguno, pero que volteas tu mirada a nuestro Señor Jesucristo y dices: si Él, siendo Dios, no se aferró a nada, ¿hay alguien aquí que sea mayor que Cristo? ¿A qué te aferras? ¿A qué te aferras? ¿Te aferras a una posición, una forma de pensar, a un trabajo? ¿Te aferras a una adicción? ¿Te aferras a una tentación? ¿Te aferras a la presión social? ¿Te aferras a el no querer sentirte rechazado? ¿A qué te aferras? ¿Te aferraste al dolor y te estacionaste en el dolor? ¿Te aferras a pensar en la autoridad de Dios como viste a tus padres que quizás no estuvieron presentes? ¿A qué te aferras? Porque el Señor, si siendo Dios no se aferró, es un ejemplo para nosotros. Lo que Pablo está diciendo acá: una cosa es el lugar en donde ustedes están en Filipos. Filipos está rodeado de orgullo. Filipos está rodeado de presión social.
Filipos está rodeado de formas de pensar, de gentiles, pero ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son los santos. Ustedes han sido apartados para el Señor. Han sido apartados por el Señor. El lugar en donde estás no define quién eres. Aquello que has enfrentado no define quién eres. Lo que estás experimentando, sufriendo, te falta, no define quién eres. El Señor ya lo definió en la cruz del Calvario. Y cuando Pablo comienza a escribir la carta, dice: yo no estoy solo, estoy con Timoteo. Pero no somos cualquiera, no somos siervos del Señor Jesucristo. Ellos tenían, ¿cómo decir? Bueno, sabemos la Escritura, somos de esa nacionalidad, somos de esa otra nacionalidad. Pero Pablo les dice en el capítulo 3: nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Y les dice a ellos: no se comporte como aquellos que no saben en dónde está su ciudadanía. Compórtense como aquellos que son dignos del evangelio de Jesucristo, de aquellos que han sido salvados, de aquellos que reconocen la presencia de la autoridad de Dios en sus vidas, de aquellos que reconocen de dónde los sacaron. Quizás en un tiempo vivían de esa manera, llenos de basura, pero ni siquiera yo puedo tener esto o aquello, pero hoy lo estimo basura por causa del conocimiento de Cristo en mi vida. Su conocimiento en mi vida es lo que me permite levantarme cada día. Puedo estar en una cárcel, pero esa cárcel no detiene el progreso del evangelio. Esta cárcel no me detiene. Tengo esperanza de salir de esa cárcel, dice el apóstol Pablo. Oro y por el poder del Espíritu Santo sé que podré salir de ella en el nombre de Jesús. Pero mientras esté en esa cárcel, voy a cumplir el propósito de Dios. Mientras esté en esta cárcel, seguiré siendo fortalecido por Cristo. He aprendido a vivir, tenga mucho o tenga poco. He aprendido a contentarme teniendo mucho o teniendo poco, abundante o escaso, porque reconozco que quien está conmigo es el que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y les dice a ellos: ¿saben qué? Es mi Dios el que suplirá todo lo que les falte, conforme a las riquezas en gloria del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Pongan su mirada en Él. Es lo que les está diciendo. No pongan su mirada en lo que tienen, no pongan su mirada en lo que no tienen. Pongan su mirada en Él, en Él, en Él, en Él. Y luego les dice a los de Colosa: Él es la imagen del Dios invisible. Delante de Él se sujetan todas las cosas, principados, potestades, todas las cosas en Él subsisten. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Y sigue Pablo escribiendo y les dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte, hasta la muerte. ¿Será que podremos decir eso también nosotros? Hasta que mi corazón deje de latir, Señor, mientras esté en esa tierra, a pesar de lo que viva, a pesar de lo que enfrente, Señor, te seré obediente, reconoceré tu autoridad en mi casa, en mi vida. Las palabras que saldrán de mi boca serán palabras llenas de gracia, que reconocerán quién eres tú. Eres el Señor de mi casa, eres el Señor de mi familia, tú eres el que gobierna. Quizás dentro de mí algo pasó y estaba pensando otras cosas, pero eres la autoridad. Estás enfrentando tentaciones, hermano. Santiago lo entendió. En un tiempo ignoraba a su hermano hasta que lo reconoció y fue capaz de decir: a pesar de los deseos que tienes por dentro, a pesar de las tentaciones que enfrentas, de los conflictos que enfrentas, les dice: sujétense a Dios, sujétense a la autoridad, sujétense a Dios, porque si se sujetan a Dios van a resistir las tentaciones, van a resistir al diablo, van a resistir, porque Dios le da gracia al humilde. Dios le da gracia al que pone su mirada en las cosas del cielo. Dios le da gracia a aquel que reconoce al que reina y gobierna por los siglos de los siglos. Dios le da gracia a aquel que por causa de la obediencia con la que vivirá, escuche esto lo que dice: por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién se exaltó hasta lo sumo? Al Señor Jesucristo. Y dice: y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese. ¿Confiese qué? Confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Lo que está diciendo es que cada vez que usted y yo pensamos de esa manera, no es usted el que está siendo exaltado, es Cristo el que está siendo exaltado, es Cristo el que está siendo glorificado, es Cristo el que está siendo confesado y al que alguien confesará, porque en tu casa se reconoce la autoridad de la palabra. En tu casa se le da autoridad a la presencia de Dios. En tu casa se le da autoridad
a la confianza que el Señor nos entrega. Nuestra forma de pensar quizás puede dirigir acciones, emociones, decisiones. Hay ansiedades que en el nombre de Jesús, ¿sabe qué? Hay ansiedades que en el nombre de Jesús se van a ir, y para el Señor es fácil. ¿Sabe cuándo? Cuando reconoces autoridad. Si reconoces autoridad en este momento en tu vida, el apóstol Pedro lo entendió. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. No piense que por mi piedad, por lo que puedo hacer. No. Ese hombre fue sano en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, le dice, y sé sano, porque tiene que ver con un nombre, pero tiene que ver con reconocer la autoridad de ese nombre. Y cuando reconoces la autoridad de ese nombre, aún tus pensamientos que quizás estaban en desorden por causa de los conflictos, por causa del dolor, por causa de la enfermedad, por causa de las heridas, de las decepciones, por causa de la ignorancia, en el nombre de Jesús se tienen que ordenar. Pedro lo entendió. Cuando reconoces su autoridad, puedes pararte enfrente del Señor. No dice que es el Señor, dice, pueden echar delante de Él sus ansiedades. ¿Qué significa eso? Que mientras reconoces la grandeza de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, y comienzas a mirar a Cristo, te das cuenta que lo que enfrentas no se compara a quién es Cristo. Y cuando miras a Cristo, reconoces su nombre, su autoridad. Puedes echar delante de Él aquello que te afecta, aquello que te carga, aquello que no te ha dejado avanzar, aquello que te aflige, aquello que te mantiene estacionado, estancado, esas piedras en el camino que quizás viste, pero que son una oportunidad para crecer, para reconocer autoridad. Esas aflicciones y esos hornos en donde quizás el Señor permitió que te metieras, pero Él tiene control del tiempo que estarás allí. Él tiene control del tiempo que estarás allí. Él es la autoridad. 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 Yo no sé cuántos acá pueden reconocerlo. La palabra nos enseña. Romanos capítulo 8. Ayúdame media. Romanos capítulo 8, versos 5 y 6. Romanos capítulo 8, verso 5. Dice esto: porque los que son de la carne, la manera de pensar que tienen es en cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿sabes por qué eres del Espíritu? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior comenzarán a correr ríos de agua. Dentro de ti, de mí, corren ríos, aguas que no dejan de fluir, el Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte. ¿Qué es muerte? Separación de Dios. No me deja pensar lo que Dios está pensando, no me deja ver lo que Dios está viendo. No puedo ver a Dios en medio de este asunto. No sé qué hacer, no sé para dónde ir, no sé qué pensar. Pero miren lo que dice acá: pero el ocuparse del Espíritu, el pensar en las cosas del Espíritu, dice, es vida y es paz. 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 Él es nuestra paz. Él es nuestra fuente de paz. El príncipe de paz está en este lugar. Levanta tus manos en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús reconocemos tu presencia, Dios. Somos conscientes de tu autoridad en este lugar, Padre, y junto a mis hermanos oramos reconociendo quién eres: el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No hay otro nombre igual, Dios. No hay nombre que se le compare en esa tierra. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, yo oro para que las conciencias sean despiertas, para que sea tu Espíritu Santo como ríos de agua en ese lugar fluyendo. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, echando fuera toda ansiedad, esas depresiones que quizás han estado por años allí en la mente, enfermedades mentales aún. Padre, que sea su presencia por causa de que alguien reconoce su autoridad en este lugar. Se va a ir por esa puerta sano en el nombre poderoso de Jesús, porque reconoce quién es el que tiene poder sobre todas las cosas, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Toda rodilla, Señor, que nuestros corazones se inclinen delante de ti. Que en el nombre de Jesús nuestras mentes puedan estar encendidas para pensar como tú piensas, con un corazón humilde, Dios, con un corazón sujeto, con un corazón que quizás en el pasado, Padre, fue dañado, fue herido, pero que en el nombre poderoso de Jesús, por causa de su presencia, es su presencia, Dios, la que trae sanidad.
Es su presencia la que en el nombre poderoso de Jesús ordena las cosas, Dios. Que en el nombre de Jesús, por causa de la conciencia de esta verdad, aquellos hogares que quizás estaban en caos, en desorden, Padre, se detengan, se humillen delante de usted para reconocer que es allí mientras Cristo sea exaltado que van a poder resistir. Es allí mientras Cristo sea exaltado, Padre, que en el nombre de Jesús hay cosas que van a cambiar, porque mi voluntad va a cambiar. Una voluntad sujeta a su voluntad, una voluntad sujeta a su voluntad, sujeta, obediente, que reconoce, Dios, quién es aquel que me ha llamado a su gloria eterna. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Su palabra nos enseña que tengamos el mismo sentir que nuestro Señor. Y yo oro, Señor, para que se haga vida, Dios, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Adoremos al Señor, adoremos al Señor. Y si usted reconoce que la presencia del Señor está en ese lugar, levante sus manos al cielo. La obediencia nace de una mente renovada, y es Cristo el que renueva nuestra mente. Es Cristo el que renueva nuestra mente. Es Cristo el que lo hace. Cristo nuestro Dios, el vencedor que a la diestra. Levante su voz, iglesia. Ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Ven a adorar al que resucitó. Levanta tu voz, iglesia. La luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Bajemos un momento, bajemos un momento. Quiero pedirles algo. Ponga sus dos manitos sobre su cabeza un momento, por favor. Ponga sus dos manitos sobre su cabeza. Cierre sus ojitos y diga conmigo: Señor Jesús, te entrego mi mente, te entrego mis pensamientos y mis decisiones. Ayúdame a pensar como tú. Ayúdame a obedecerte, incluso cuando es difícil, y a humillarme delante de ti. Que mi vida refleje tu obediencia y que pueda experimentar la paz que solo tú das. Te reconozco como Señor, exaltado sobre todo nombre, y me rindo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, dile: con tu poder se rompen cadenas, Señor. Vamos con fuerza, banda, vamos con fuerza, vamos, 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 vamos. Con tu poder se rompe. En donde se reconoce la autoridad de Cristo, se rompen cadenas. Puedes cantar con libertad. Dile a Él que es santo, santo, santo. Su nombre es santo. Su nombre es santo. Dile de nuevo: con tu poder se rompen cadenas, Señor. No me iré con las mismas cadenas. Se rompen cadenas hoy en el nombre de Jesús. Maldiciones generacionales, patrones de pensamiento, patrones de desobediencia, fornicación, en el nombre de Jesús, envidia, en el nombre de Jesús, celos, comparaciones. Sé quién es mi Señor. Díselo de nuevo: en tu poder se rompen cadenas. En tu poder se rompen ahora cadenas. Ahora se rompen cadenas. Se rompe el temor en el nombre de Jesús, la incertidumbre, el desánimo, la desesperanza. En el nombre poderoso de Jesús se rompe, se quiebra delante de su presencia. La ansiedad, en el nombre poderoso de Jesús. Aún enfermedades son sanas. Cristo, Cristo.
hijos. Él tiene poder. Alcanza a uno de los que no están en este lugar, aquellos que están en una transmisión. Su palabra te alcanza a ti. Se rompen cadenas en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús.